Y ahí va a aparecer en pantalla Salmos capítulo 30, verso 5. Dice de esta forma: por la noche durará el lloro. Mira las palabras del salmista. Por las noches durará el lloro. Yo te puedo hacer una pregunta sin que me respondas, pero ¿cuántos de nosotros no hemos llorado por las noches esperando respuesta del Señor? El salmista se encontraba de la misma manera y dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Mira qué hermoso pasaje. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos atravesado temporadas de profunda angustia, de profunda confusión. Si tú eres como yo, hemos atravesado momentos en los que sentimos que literalmente pareciera que el cielo está en silencio, que oramos y esas oraciones no suben, pareciera que rebotan en los techos, en las paredes, y sentimos que Dios se ha alejado de nosotros. ¿Quién no ha vivido una etapa así? En donde nada pareciera tener sentido, en donde por más que piensas, el panorama se ve oscuro, en donde vas caminando y transcurren los días, las semanas, y vives con el alma cansada, con un corazón que tiene un sinfín de preguntas, buscando respuestas, y muchas veces buscando respuestas en donde no las vamos a encontrar. ¿Quién no ha atravesado una temporada en donde parece que la vida se detuvo? Que pasan los días y ya no sabes ni en qué día de la semana vives. Y pareciera, como dice un dicho, ¿no?, que vives de noche. Y es que cuando hay sufrimiento, amada iglesia, cuando hay dolor en el alma, no me dejarás mentir, pero la noche es el escenario en donde se manifiesta muchas de esas ocasiones la agonía en nuestro corazón. Ya sea en la oscuridad de una habitación, o en la soledad de un sillón, o en el silencio de una madrugada. Ahí en la noche en donde los pensamientos se vuelven más fuertes y la mente no deja de preguntarse: ¿en dónde estás, Señor? ¿Cuándo vas a escuchar mi oración? ¿Cuándo vas a obrar? ¿Por qué te has alejado de mí? Y es que en esas noches, en esas madrugadas, en la oscuridad, pareciera que esa madrugada se convierte en aliada de una mente que está desesperada por encontrar respuestas. No sé si te ha pasado, pero por más que intentas, no puedes conciliar el sueño. Y las horas avanzan y pareciera que el reloj no para de moverse, o no se mueve, mejor dicho. Y la madrugada se vuelve un campo de batalla en donde ya no solamente te encuentras cansado físicamente, sino pareciera que todo se te junta, lo emocional, lo espiritual, y te encuentras en una fatiga que te hiere, que lastima agónicamente el corazón. Y ahí lo único que deseamos es poder dormir para que el tiempo pase y amanezca. Y es ahí en donde lo único que da esperanza a nuestros días es un nuevo amanecer. ¿Alguien ha atravesado alguna temporada como la anterior? ¿Alguien se ha sentido así? Soy yo el único que describió este dolor. Porque te estoy describiendo algo que yo he sentido, algo que yo he atravesado, algo que el salmista decía, y muchos hombres, muchos personajes en la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo que Dios hablaba a mi corazón. Y algo que puede ser muy sencillo, pero también extremadamente poderoso. Aunque la noche parezca larga, nunca será eterna. La Biblia dice que Dios no duerme. La Biblia nos dice en innumerables pasajes que Él no se ha olvidado de nosotros. Que tu temporada presente no es tu condición eterna. Mientras tú y yo lloramos, Dios sigue trabajando. Mientras tú y yo nos encontramos en espera, Él está preparando esa victoria que tanto anhela nuestro corazón. Y es que, amada iglesia, a lo largo de la palabra encontramos que una de las manifestaciones, o muchas de las manifestaciones sumamente poderosas que hizo Dios, ocurrieron precisamente en noches, en madrugadas, en donde la gente pensaba que ya no había esperanza. Esas manifestaciones del poder de Dios muchas veces en la historia de la Biblia las vemos reflejadas en la madrugada.
Y es por eso el título de esta predicación, Madrugadas Milagrosas. El día de hoy quiero compartirte de una manera diferente, de una manera distinta, 3 historias que vamos a encontrar, por supuesto, en la Biblia, de noches, de madrugadas en las que Dios transformó lo imposible en increíbles testimonios de poder. En otras palabras, poderosos milagros. El día de hoy te voy a hablar de 3 historias que van a dejar tu corazón con esperanza. Porque aquel Dios que obró en esa madrugada, también Dios puede obrar en ti. Porque Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo. Y Él espera manifestarse en tu vida, pero tienen que suceder algunas cosas para que Él se manifieste en tu vida. Ahora, déjame hacer una aclaración antes de hablarte de estas 3 historias. Nuestro título es Madrugadas Milagrosas. Pero quiero que escuches esto, por favor. La intención de hablar de este tema no es enseñar, mucho menos limitar el poder de Dios a que solo actúa en las madrugadas. Porque eso sería ir en contra de su esencia. De hecho, si nos ponemos modo maestros, Dios no depende del reloj para obrar. Dios no depende de nadie. Él obra en cualquier hora, en cualquier lugar y a través de cualquier circunstancia. Quiero dejar claro eso. Pero estas historias que hemos elegido, que ocurrieron en la madrugada, representan esos momentos en los que todo pareciera oscuridad, todo pareciera que se ha detenido, que todo pareciera que está en silencio, pero sin embargo Dios sigue obrando. Dios no deja de obrar. Por eso quiero, antes de hablarte de esas 3 historias, dejarte claro este concepto. Más allá de estar hablando de una hora específica, el día de hoy es hablar de un Dios que no duerme, de un Dios que no deja de obrar, de un Dios que está al pendiente de ti. Porque cuando la noche parece que nunca va a tener fin, Dios está preparando un amanecer lleno de propósito, de esperanza y de poder. ¿Alguien lo cree? Entonces, dejemos claro este punto. No quiero enseñar que estamos pensando que solo Dios obra las madrugadas. Dios obra todo el tiempo. A través de esas 3 historias vamos a aprender 3 conceptos. Primera historia, primera madrugada milagrosa. Y el primer concepto que debes de aprender de estas temporadas es que Dios va a probar tu fe. Repite conmigo, Dios va a probar mi fe. Ahora díselo al que tienes a un lado, Dios va a probar tu fe. ¿Cómo respondió? A ver, díselo con toda la convicción del corazón. Dios va a probar tu fe. No le saquen, Dios nos va a probar, le saques o no. Mira, la primera madrugada milagrosa la encontramos en una historia que yo sé que muchos de ustedes la conocen. Cuando el pueblo de Dios fue liberado de la nación de Egipto. La historia dice que el pueblo de Dios había pasado más de 400 años como esclavos. Y Egipto los tenía esclavizados. Sin embargo, un día Dios decide darles la libertad. Y el pueblo de Egipto quedó impresionado porque Dios había manifestado su poder. Entonces los egipcios dijeron, ¿saben qué? Váyanse, son libres. Sin embargo, cuando el pueblo de Dios salía de Egipto, iban caminando de esa nación, se enfrentaron con un obstáculo prácticamente imposible de vencer. El pueblo de Dios iba saliendo de Egipto y llega un momento en donde se presentan frente a un inmenso mar. Un mar que no se podía atravesar nadando, si es lo que estás pensando. Y por si fuera poco, la nación de Egipto se arrepintió de haber dejado libre al pueblo de Dios. Entonces salieron tras ellos. De frente tenían al mar, detrás tenían a los egipcios. Entonces, viendo estas circunstancias, el pueblo comenzó a llenarse de miedo, comenzó a temer y comenzó a quejarse. Le reclamaron a Dios por qué los había sacado de la esclavitud. ¿Cómo iban a atravesar ese mar? Ahora iban a regresar los egipcios por ellos. No los iban a cargar entre brazos. Los iban a someter, los iban a castigar. Los iban nuevamente a esclavizar. El pueblo sabía esto y comenzó a quejarse. Mira lo que dice Éxodo 14:11. Va a aparecer en pantalla y lo hemos puesto en una versión actualizada para que sea más fácil su comprensión. Le comenzaron a reclamar a Moisés. A Moisés le reclamaron, le dijeron,
¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? Y mira la pregunta irónica. ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? O sea, Dios les había dado la libertad, pero porque había un mar, comenzaron a dudar y comenzaron a reclamarle a Dios. Sin embargo, Moisés le responde de esta manera. Versículo 13 y versículo 14 del mismo capítulo. Tranquilos. No tengan miedo, tranquilos, no tengan miedo. Ustedes no se preocupen, que van a ver cómo nuestro Dios los va a salvar. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho en el corazón que Él va a obrar en esa situación que tanto te quita el sueño? Pues hoy el Señor te dice, no tengas miedo, voy a obrar. A esos egipcios que hoy ven, no lo volverán a ver nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Moisés sabía que Dios tenía un plan. Moisés sabía que Dios no le iba a fallar. Ahora, Moisés no sabía cómo ni de qué manera iba a actuar el Señor. Pero a Moisés le bastó con creerle a Dios para que Él obrara no solo a su favor, sino a favor de todo el pueblo. Y entonces, en la madrugada, es cuando Dios hace uno de los milagros más impresionantes que registra la Escritura. No lo digo yo en la madrugada porque crea que fue así, sino que la Biblia lo menciona así. Lee conmigo los siguientes pasajes, 21 al 28 del mismo capítulo 14. Moisés por su parte extendió su brazo sobre el mar. Imagínate esta historia conmigo. El pueblo está acorralado, vienen los egipcios detrás de ellos, el mar está al frente. Moisés, dice la Escritura, por su parte extendió su brazo sobre el mar y Dios hizo que un fuerte viento soplara durante toda la noche. Y escucha, el viento partió el mar en dos, las aguas se abrieron y en medio dejó un camino de tierra seca. Versículo 22, y el agua formaba dos grandes paredes, una a la derecha y otra a la izquierda. Por ese camino comenzaron a pasar los israelitas. Yo te invito a que investigues las características del mar, del mar que fue abierto, del mar muerto, del mar rojo, perdón. Es que me quedé con otra idea. Del mar rojo. Y te vas a dar cuenta lo imposible que hubiese sido para el pueblo de Dios entrar a ese mar y salir ilesos. En la madrugada el Señor hizo un milagro tan especial y tan poderoso que nunca más se registró algo tan igual como en la Escritura. Ahora, escucha, versículo 23. Se abre el mar, una pared al lado, una pared del otro lado. El pueblo comienza a pasar literalmente en tierra seca para que no se dificultara la salida. Y versículo 23. Los egipcios se fueron tras los israelitas por el camino abierto en el mar. Los persiguieron con sus caballos y sus carros de guerra. Pero en la madrugada, ¿en dónde? Pero en la madrugada, mientras tú ves TikTok, Facebook, Instagram, en la madrugada Dios miró al ejército egipcio desde la columna de nube y fuego, y fue tal el desorden que Dios provocó en ellos que se llenaron de pánico. El pueblo de Dios no tuvo que pelear contra ellos. Creó una confusión entre ellos que los egipcios comenzaron a sentir miedo. Y por si fuera poco, versículo 25, Dios dañó las ruedas de sus carros de guerra de modo que no podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron: huyamos de los israelitas, pues su Dios está peleando contra nosotros. Cuando Dios haga una respuesta tan poderosa en tu vida, la gente va a decir: yo no sé qué está pasando en tu vida, pero parece que Dios está contigo. Así va a ser como el Señor va a trabajar a través de ti. Entonces, versículo 26, Dios le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que el agua se vuelva a juntar y cubra a los egipcios y a sus carros. Moisés lo hizo así, y al amanecer el mar se volvió a juntar como antes. ¿En qué momento se volvió a juntar el mar? Al amanecer. Al amanecer. Les dio tiempo de que cruzaran el mar rojo. Al amanecer,
El mar se volvió a juntar como antes. Los egipcios trataron de escapar, pero no pudieron hacerlo porque Dios los cubrió con el mar. A todo el ejército egipcio y sus carros de guerra. Y termina diciendo este pasaje: ni un solo soldado egipcio quedó con vida. Mira qué interesante historia, iglesia. Fue al amanecer cuando las aguas se cerraron sobre los enemigos de Israel y el pueblo vio la victoria que tanto estaban esperando. Ahora escucha esto, porque esto tiene una aplicación. Cuando tú sientes que estás entre el mar y el enemigo y que no hay salida, recuerda que Dios sigue abriendo caminos en donde no los hay. Dios abrió el mar, partió un mar. ¿No te parece eso impresionante? Dios puede transformar tu noche de miedo y de angustia en una madrugada, en un amanecer lleno de victoria. Pero no tengas miedo, no dejes de avanzar, mantén tu fe firme en Dios. A través de estos procesos que estás viviendo, Dios está probando tu fe. Dios podía abrir el mar sin que le dijera a Moisés que extendiera sus brazos. Sin embargo, mira qué importante es entender los detalles de esta historia. Se lo pidió no porque necesitara la ayuda de Moisés, sino para confirmar su fe. Que a pesar de tener a los enemigos detrás y un inmenso mar de frente, el pueblo y Moisés siguiera creyendo en que Dios iba a obrar. Muchas veces, justo cuando parece que todo está terminando, Dios comienza a hacer su obra más grande. Cuando tú te sientes acorralado y sientes que las cosas no van a funcionar, estás en el escenario perfecto para ver el poder de Dios actuando sobre tu vida. Pero no tengas miedo. No tengas miedo. Recuerda en esas madrugadas que todos atravesamos que Dios está probando tu fe. Y que la prueba no dura toda una eternidad. La prueba es momentánea. Pregúntale a Dios: ¿qué tengo que atravesar, Señor? ¿Cuál es ese mar que tengo que dejar? Y vas a ver que el Señor va a comenzar a hablar a tu vida. Va a comenzar a hablar a tu corazón. Más allá de llenarte de pánico y llenar tus pensamientos de ideas contrarias a lo que Dios ha prometido en tu corazón, de que las cosas no se te van a dar, de que nunca vas a cambiar, de que nunca va a transformarse esa situación, comienza a entender que Dios está probando tu fe. Y que al probar tu fe, Dios quiere que crezcas en la fe. Que te acerques más a Él, no que te alejes. La prueba de fe termina cuando te acercas a Dios, no cuando te alejas de Él. ¿Sí escuchaste eso? Mucha gente se aleja de Dios cuando vienen los conflictos, vienen los problemas, vienen las pruebas. Pero déjame decirte que nunca vas a avanzar y nunca vas a crecer en la fe si no los enfrentas con valentía, sabiendo y entendiendo que Dios está contigo. Segunda madrugada milagrosa. Primero, Dios probará tu fe. Segundo concepto, Dios probará tu obediencia. Pregúntale a la persona que tienes a un lado: ¿qué tan obediente eres? ¿Qué tanto obedeces a Dios? Pregúntaselo, dile a ver: ¿qué tanto obedeces a Dios? En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, del verso 1 al verso 7, se encuentra esta historia, una historia popular en la Escritura. Dice la palabra que Jesús se encontraba en el lago de Genezaret y miró allí que había unos pescadores que habían terminado su jornada. La Biblia menciona que estos hombres habían trabajado toda la noche, pero que no habían pescado nada. Visiblemente se encontraban cansados, frustrados, enojados. La provisión no había llegado. Traduzcamos esto a lo que nosotros vivimos día a día, o mejor dicho, mes a mes. Cuando pareciera que las cuentas no van a dar. Cuando tienes que estirar el cheque, cuando tienes que pedir prestado, cuando tienes que ver la manera en que rinda para poder subsistir un mes más. Así se encontraban estos hombres, cansados, enojados, frustrados. Estaban limpiando sus redes, estaban listos para rendirse, no habían pescado nada. Sin embargo, Jesús los mira, se da cuenta de esta situación y se acerca a uno de ellos llamado Pedro. Y le dice: Pedro. Lucas 5:4, ve conmigo. Luego se van por la fácil, ¿verdad, muchachos? Lucas 5:4 dice de esta forma:
Jesús se acerca a Simón Pedro y le dice: Pedro, boga mar adentro, o sea, sigan avanzando, vamos más adentro y echen sus redes nuevamente para pescar. Ahora, no sé si sepas, pero Jesús era carpintero en oficio, no era pescador. Y le estaba hablando a expertos que estaban dedicados día y noche a la pesca. Sin embargo, Jesús les dice: vuelvan a echar las redes, vamos a avanzar un poquito más y echemos nuevamente las redes. ¿Te imaginas el pensamiento de los pescadores? ¿Y este qué? Yo soy pescador de profesión y me está pidiendo nuevamente que eche las redes cuando ya las había limpiado. Capítulo 5, verso 5. Escucha la respuesta de Pedro: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿En qué tiempo estuvieron trabajando? Toda la noche. Y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y fue en ese momento que, al obedecer la voz de Jesús, al amanecer, el milagro ocurrió. Muchos historiadores dicen que el momento en que los pescadores retiraban las redes después de pescar era entre las 3 o 4 de la mañana, justo cuando el amanecer está a punto de darse. Mira qué importante es entender este milagro tan poderoso. Pedro entendió que bajo sus fuerzas las cosas no iban a cambiar. Pero ahí en este pasaje, versículo 5, verso 5 dice: no hemos pescado nada, mas en tu palabra. ¿Te das cuenta? No en mis fuerzas, no en mi conocimiento, no en mi experiencia como pescador, mas en tu palabra echaré la red. Y dice la Biblia que las redes se llenaron tanto de peces, que era tan llena la pesca que comenzaron a romperse. Y le tuvieron que hablar a otros pescadores para que ayudaran a subir las redes a la barca, después de no haber pescado nada. Fue una pesca milagrosa. Y esta historia nos enseña, iglesia, que las noches vacías no significa que Dios se ha ido de nuestras vidas, sino que Dios está preparando el escenario perfecto para una pesca milagrosa. Y sí, quizás como estos pescadores, tú también has estado pensando: pero yo he orado toda la noche, he estado pescando toda la noche, he estado ayunando, trabajando, creyendo en que todo va a cambiar, pero no hay fruto de mi esfuerzo hacia Dios. Pues déjame darte una buena noticia. Después de haberlo dado todo al Señor, y de haber dado los mayores esfuerzos, de haber buscado a Dios con todo tu corazón, y estás a punto de rendirte por no ver fruto de lo que esperas, quiero decirte algo que quizás muchos de nosotros necesitamos escuchar. Así como Jesús se le apareció a aquellos pescadores, hoy su palabra nos dice que Jesús también se va a manifestar en nuestras vidas, en el momento menos esperado, de la manera quizás más inusual. Dios va a proveer tu vida y Dios va a responder esa pequeña carga en tu corazón. Y digo pequeña carga en tu corazón porque para Dios es nada. Solo Dios quiere que obedezcas, que creas en su palabra. Muchos de nosotros vivimos afanados día y noche por las cuentas que no nos dan. Confía en la palabra de Dios, deja que Dios guíe tu vida, aún en tus finanzas. Deja que Dios sea el dueño y el Señor de tu economía. Confía en su palabra. ¿Cuántos meses has fracasado? Y lo digo con todo el respeto. Has luchado, incluso te has querido rendir porque la economía no te da. Deja que el Señor en su palabra te diga: echa la red nuevamente. No pierdas la fe, sigue obedeciendo, sigue creyendo en mí. Amada iglesia, si tú decides obedecer su palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra, al amanecer traerás redes llenas de bendición. ¿Sabes cuál es el mayor afán de la sociedad en el siglo XXI? ¿Sabes cuál es el mayor precursor de ansiedad para el ser humano en nuestros tiempos? La lana. La lana.
¿Sabes cuál es la primera causa de que los matrimonios se están divorciando? La lana. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de la lana? Que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y no es una predicación sobre dinero en esta tarde, porque quizás tu necesidad es otra. Pero hoy el Espíritu Santo te dice: echa nuevamente tu red. Echa nuevamente la red. En otras palabras, vuelve a confiar en mí. Cuando amanezca verás redes llenas de bendición. Todo va a cambiar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Todo va a cambiar, iglesia, todo va a cambiar. Llénate de fe a través de esta palabra. Tu situación va a cambiar. Jesús no solo le dio peces a estos hombres, porque tú puedes estar pensando: mira qué historia, los llenó de peces. No, escucha esto, iglesia. Lo más importante de esta historia, o lo menos importante de esta historia, son los pececillos. Lo más importante de esta historia es que Jesús les cambió la vida a estos hombres. A través de este milagro les mostró que había algo más grande que una buena pesca, y era un llamado a su eternidad. Lucas capítulo 5 verso 10, para ir cerrando este punto. Dice de esta manera, Lucas capítulo 5 verso 10. Y déjenmelo pantalla tantito, por favor. Sucede lo de la pesca, se llenan tanto las redes, quedan impresionados, regresan a tierra. Seguramente ellos tenían trabajadores, entregaron la mercancía, y Jesús habla con ellos y les dice: hey, desde ahora serán pescadores de hombres. A ver, quiero que pienses conmigo esto, iglesia. ¿Qué si esa situación que no puedes solucionar por ti, Dios la está permitiendo con la intención de llamar tu atención? Escucha una vez más esto, por favor. ¿Qué si esa situación que tanto incomoda tu corazón, Dios la está permitiendo para llamar tu atención, para tocar la puerta de tu corazón? Déjame ser un poquito más claro. ¿Qué si esa situación Dios la está permitiendo para que entiendas que el problema no está en la situación complicada que estás viviendo, sino que tu corazón entienda que Dios te está haciendo un llamado a vivir una vida totalmente entregada a Él? El problema no es la situación que estás atravesando, el problema es quizás que no estás viviendo de una manera totalmente entregada al Señor. Y por eso Dios permite que pasen procesos complicados en nuestras vidas para que volvamos a confiar en Él. Sí, Dios proveyó peces a pescadores desesperados, pero lo más importante que hizo ese amanecer fue cambiarle la vida a hombres que no tenían propósito. Dios quiere cambiar nuestras vidas a través de esos milagros que han de manifestarse en nosotros. Un milagro no tiene la intención de que sea para llenar las redes de lo que Dios hizo a través de nosotros. Un milagro tiene la intención de transformar nuestro interior para que ayudemos a otros a conocer a Cristo. Familia, cuando el propósito se cumple, el milagro llega a nuestras vidas, no antes. Dios siempre trabajaba en un propósito cuando obraba en milagros. La Biblia así lo registra, porque Dios tiene el total control de cada situación. La Biblia también menciona en uno de los pasajes quizás más tristes que Jesús llegó a cierto lugar, y la Biblia dice: y Jesús no hizo muchos milagros allí. Pero también la Biblia te da la razón del por qué Jesús no hizo milagros allí: a causa de la incredulidad. Limpiaron sus redes y ya no las volvieron a echar. Yo no sé si tú tengas las redes guardadas, pero es momento de que vuelvas a confiar en el Señor y que vuelvas a creer de todo tu corazón y entregarte nuevamente a Él. Porque sí, Dios quiere darte una nueva vida, una nueva perspectiva y un nuevo propósito. Familia, lo que ese día verdaderamente, más allá de que pensemos que fueron las redes de pescado las que se llenaron, fueron los corazones de estos pescadores. Cuando Cristo entra en tu madrugada, no solo viene a solucionar tu problema, Él quiere transformar nuestras vidas. Y ese es el punto cúspide de este segundo punto. Mantente en obediencia.
y tú vas a ver cómo Dios se mueve en cualquier área de tu vida. Dios probará tu fe, Dios probará tu obediencia. Y el tercer milagro, tercer madrugada milagrosa: no dejes de adorar. La tercera madrugada milagrosa nos lleva a una historia bastante peculiar, la cual se encuentra en Hechos 16. Isaac, ¿me ayudas ministrando por favor acá atrás? Por favorcito. Hechos 16 describe una de las historias más sobrenaturales y con mayor riqueza para enseñanza. Ahí encontramos a un hombre llamado Pablo, a un hombre llamado Silas, dos siervos fieles que por obedecer a Dios terminaron en una de las peores cárceles de ese momento. Terminaron atados, terminaron golpeados, terminaron heridos. Mira la intención de este tercer milagro en la madrugada. Pablo y Silas, por obedecer a Dios, fueron castigados severamente. A simple vista parecía el final. Parecía que se quedarían encerrados. Pero en realidad, esa situación adversa era el escenario perfecto para que Dios obrara de una manera poderosa. No sé si a ti te ha pasado, y creo que a todos nos ha pasado, mejor dicho, que nos ponemos las pilas con Dios. ¿Y qué sucede? Las cosas parecieran que salen al revés, ¿no? Pero es parte de mantenernos en fe y en obediencia. Pero escucha, y quiero que entiendas la escalerita: fe, obediencia y adoración. Si tú te mantienes en adoración, si tú te mantienes comunicado, en conexión con el Espíritu Santo, ese proceso va a pasar. Y tú vas a graduar en la fe y vas a ver cómo Dios manifiesta su poder en tu vida. Y cómo lo manifiesta en tu familia. Y lo manifiesta en tu salud y en tu economía y en tu ánimo y en tu servicio. Y como dice la palabra, y en todo lo que tú emprendas, porque todo te saldrá bien. Pero tienes que mantenerte en adoración. Pablo y Silas estaban obedeciendo a Dios, y por obedecerlo a Dios los metieron a la cárcel. Y les pusieron una que, ¿para qué te digo? Ve conmigo, bueno, ya lo pusieron a Hechos 16:25, escucha. A medianoche, ¿en qué tiempo fue esto? Orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A ver, voy a leer nuevamente esto. Pablo y Silas, encarcelados, golpeados, heridos, sin fuerza, seguramente sin comer, por haber predicado la palabra, los encerraron. Sin embargo, en esa cárcel dice que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos estaban escuchando las alabanzas. Amados, qué impresionante. En vez de quejarse, decidieron adorar. Mientras otros estaban dormidos, ellos levantaron su voz y llenaron esa cárcel con una atmósfera de adoración, con una atmósfera de alabanza. Ahora, yo sé que muchos conocen esta historia, pero en la madrugada se manifiesta el poder de Dios en esta historia. Quiero que veas el siguiente versículo. No le puedes bajar un poquito a la 16:26 del libro de Hechos. De repente sobrevino un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se sacudieron. Comenzó a temblar. Estaban adorando. Imagínate este escenario conmigo. Pablo y Silas estaban cantando alguna canción y de repente comienza a temblar y se sacudieron los cimientos de la cárcel. O sea, fue un terremoto, no fue un temblorcillo, fue algo fuerte. Y al instante, dice la palabra, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Lo que era una noche de dolor se convirtió en una madrugada de liberación. Y no solo para ellos, sino también la historia dice
que para el carcelero que cuidaba la celda. Porque ahí te va un dato. Los que cuidaban las cárceles eran responsables con su propia vida de mantener a los presos encarcelados. Ahora imagínate, el carcelero estaba viendo que todas las puertas se abrieron. Y dice la Biblia que el carcelero intentó quitarse la vida. Pero Pablo y Silas vienen y dicen: hey, no te quites la vida. Hay una promesa muy grande para ti y para tu familia. Yo me imagino a ese carcelero llorando, diciendo: ¿cuál es esa promesa? Si tú crees en el Señor Jesucristo, vas a ir a predicar a tu casa, y tu casa va a creer en el Señor Jesucristo, y todos serán salvos. Y la Biblia dice que así fue. Este hombre les creyó a Pablo y a Silas. Recibió a Cristo en su corazón y se trasladó a su casa, y en su casa también creyeron. Iglesia, una noche de salvación, una madrugada de liberación. ¿Quién nos enseña esta historia? Es muy sencillo: la adoración tiene poder. La adoración tiene un gran poder. Si nosotros entendemos que los tiempos de alabanza, de 4 a 4 y media aproximadamente, que pasamos adorando a Dios, tienen un tremendo poder para transformar nuestras vidas, dejaríamos de ser atípicos o apáticos, mejor dicho, en los tiempos de alabanza. Sí, porque si te pusiéramos en un concierto de cumbia y levantamos las manos y bailamos y cotorreamos, pero en los tiempos de la alabanza a veces somos frívolos. Pero la alabanza tiene un gran poder que provoca el favor de Dios, provoca que el cielo se mueva, provoca que los muros tiemblen, que las cadenas caigan. Pablo y Silas esperaron que llegara el milagro. No, antes de que el milagro llegara, Pablo y Silas estaban cantando y adorando al Señor, y entonces vino el milagro. Y es así como trabaja nuestro Señor. Cuando tú y yo levantamos nuestras voces en medio de la noche y dejamos la queja al lado, y dejamos de lado todo lo que está agobiándonos, y decimos: Señor, me mantengo en fe, me mantengo obediente a ti, que voy a adorar. Prepárate, porque Dios va a transformar esa oscuridad en un amanecer. Pero, amada iglesia, tenemos que sacudir nuestro interior. ¿Cómo? A través de la adoración. A través de esos pensamientos que te hacen creer que no vas a avanzar. Yo te aseguro que en una madrugada, la menos pensada, en la que menos tú crees, en donde estás perdiendo la fe y la esperanza, si tú haces estos tres, si tú decides obedecer en estas tres cosas, mantenerte en fe, mantenerte en obediencia y adorar, vas a ver algo poderoso en tu vida. Déjame cerrar diciéndote esto. Quizás hoy te sientes como en el primero de las historias, frente a un mar imposible. Quizás está el enemigo detrás de ti. Quizás pareciera que no hay salida. Y has pensado que la madrugada va a ser eterna. El cansancio y el miedo te han llevado a un límite. Pero hoy te vuelvo a recordar: Dios abrió camino en donde no lo había. Quizás te sientes como Pedro, cansado de haberlo intentado todo, de lanzar las redes una y otra vez y no ver resultados, de tener noches largas, vacías. Pero te vuelvo a recordar que Jesús se le apareció y le dijo: echa una vez más las redes, y las redes se llenaron a reventar. ¿Por qué? No por sus fuerzas, sino porque creyó en la palabra del Señor. O quizás vienes como Pablo, como Silas, te encuentras en una cárcel emocional, en una cárcel familiar, espiritual. Quizás te encuentras atado, herido, y no entiendes el porqué de muchas cosas que estás viviendo. Pues hoy déjame decirte que así como Pablo y Silas dejaron de lado la queja y decidieron adorar, Dios les contestó de una manera milagrosa. Iglesia, si pudiera traducir este sermón en una simple expresión, en una simple oración, te tendría que decir: Dios se mueve en favor de aquellos que han decidido creer en Él y se mantienen adorándole a pesar de las circunstancias. Familia, lo que quiero decir para cerrar este tipo de mensajes
es que no te quedes en la misma condición como has venido a este lugar. Que tu fe crezca a través de la palabra. Que tu evidencia de que has puesto tu fe en Cristo es la obediencia con la que vives en la palabra. Y que eso se refleje en cómo adoras a Dios. Porque cuando amanezca vas a ver que esa oscuridad habrá quedado atrás. Y que el amanecer traerá claridad a tu vida. Traerá respuesta y traerá bendición. El mismo Dios que abrió el mar, el mismo Dios que llenó las redes, el mismo Dios que rompió las cadenas, es el mismo Dios que tiene el deseo de obrar en tu situación. No estamos hablando de un Dios aparte, ni de un Dios desconocido. Estamos hablando del mismo Dios. Pero muchas veces Dios no obra porque no estamos haciendo nuestra parte. Y solo es creer en Él, obedecerle y mantenernos adorándole al Señor. ¿Alguien puede decir amén a esto?